Según la encuesta nacional de salud mental realizada por el Ministerio de Salud en 2023, el 66.3% de los colombianos afirmaron haber reportado algún problema de salud mental en su vida, siendo las mujeres entre 18 y 24 años la población más afectada. Sumado a esto, entre 2021 y 2024 se registraron más de 6 millones de casos de atención médica relacionada a la salud mental, de acuerdo a una noticia del Tiempo. Estas cifras reflejan el problema de salud pública que significan las enfermedades mentales, las cuales aumentaron significativamente después de la pandemia. Asimismo, la aparición de nuevas tecnologías, la sobreexposición de información, entre otros temas, también han hecho que las personas tengan más predisposición a enfermedades mentales, y por tal motivo es que los gobiernos se han centrado en promover políticas públicas que ayuden a manejar esta situación. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la tercera temporada de EduCast. Soy Álvaro Andrés Torres y hoy me encuentro en compañía de la psicóloga Yolanda Sierra, quien también es magíster en gerencia y especialista en psicología organizacional y seguridad y salud en el trabajo, quien hoy nos hablará sobre la salud mental en las nuevas realidades. Doctora Yolanda, muy buenos días. Muy buenos días, mil gracias por la invitación. Excelente contar con la participación de usted el día de hoy. Y bueno, para iniciar esta charla, yo quiero conocer cómo hoy toda esta dinámica que estamos viendo, todas las nuevas tecnologías, todo lo que se ven en las nuevas organizaciones, todo esto que se está implementando hoy día, cómo está afectando la salud mental en las personas. Bueno, pues definitivamente hablar de salud mental está de moda y por las razones equivocadas. Tal vez no por las que se debería en términos de promoción y prevención, sino en términos de cómo situaciones y circunstancias nos han llevado a tener unas nuevas realidades que enfrentamos y que de hecho nos tienen que afectar por algún lado. Por un lado vivimos una pandemia que nos cogió a todos, como decimos coloquialmente, fuera de foco, fuera de base, en donde a todos nos obligó a adaptarnos a nuevas condiciones, a nuevas situaciones, a enfrentar nuevos miedos, a enfrentar nuevas tecnologías, a enfrentar nuevas formas de vivir nuestra vida familiar, en donde estuvimos prácticamente 2 años fuera de circulación, pero teniendo que cumplir con compromisos económicos, con unas nuevas situaciones familiares, y no siempre se contó con el apoyo ni con los recursos emocionales que se requiere para manejar unas situaciones tan de alto impacto para los seres humanos, para las personas. Este es el caso, tal vez de los más afectados, es el de la salud mental. El cómo el miedo, la zozobra, el cambio de rutinas, la sobreexposición a información enviada sin criterio, información que nos iba bombardeando. Adicional a esto, el tener que enfrentar salud, problemas de salud, nuestra propia salud, la salud de nuestros seres queridos, el aislamiento mismo que significó, lo cual, que dicho sea de paso, dejó a muchísimas personas con miedo de salir. Han pasado 2 años y todavía encuentra uno que 2 años, 3 años ya desde personas que no quieren salir. Personas que no quieren salir de su casa porque todavía les da miedo, que le han puesto nombres, entre otros como el síndrome de la caverna y cosas así, pues que lo que dan es un indicador de cómo sí nos ha afectado. Si a esto le sumamos las nuevas tecnologías, el tener que enfrentarnos a manejar, sobre todo para personas ya más grandecitas del siglo pasado, pues este tipo de cosas definitivamente por algún lado tenían que reventar. También, por ejemplo, durante la pandemia aumentó mucho los problemas de violencia familiar. También aumentó mucho, las casas de nosotros se convirtieron en un momento dado, era el call center porque era donde recibíamos las llamadas, salón de clase, sala de conferencias, oficina y cada uno en la familia en un lugar de trabajo que no estaba preparado para tener allí 5 roles, todos sobreviviendo y manejando esto. Y también el miedo, el temor, no solamente a la salud, el temor a perder el trabajo, también el temor de muchas personas que tenían sus empresas, sobre todo las pequeñas empresas, cómo perdieron sus trabajos, cómo tuvieron que
en muchas ocasiones salir de sus trabajadores, pues esto pasa una cuenta de cobro, ¿no? ¿Cómo nos cambió la vida a todos? ¿Cómo nos cambió la vida de todos? Y seguramente para muchas personas, ya dependiendo sus recursos emocionales, dependiendo su capacidad de resiliencia, dependiendo de esto, pues seguramente para muchos salieron fortalecidos de la experiencia, ¿cierto? Si además tenían buenas redes de apoyo, si además estaban trabajando en un sitio que les daban el apoyo, que recibían este tipo de cosas, ¿sí? El apoyo emocional, la compañía, las redes de apoyo, pues podían tener algunas ventajas que los hacía salir más fortalecidos de alguna manera, más fuertes, pero no es el caso de todas las personas, ¿no? Y estábamos hablando ahorita, la doctora mencionó algo muy importante y es cómo funcionar diferentes personajes dentro de un mismo núcleo, en un hogar donde todos estaban con diferentes papeles. Ahora, volver a esa rutina, volver, digamos, las personas que ya se acostumbraron a trabajar en casa y decir, ahora vuelvo a la empresa, vuelvo a un horario, vuelvo a una oficina. ¿Qué tan duro es volver a enfrentar eso? Pues lo que pasa es que esas fueron medidas que tampoco fueron planeadas. Sino de un momento a otro vuelva. De un momento a ahora todos a trabajar. Mañana todos para la casa, mañana todos a trabajar. Como si no pasara nada. Como si no pasara nada en 2 años. Y en muchas organizaciones era como que volvemos, ahora unos se quedan en la casa. También, por ejemplo, se dieron cosas que a mi manera de ver, pues también son equivocadas, ¿no? Decir ahora, no, es que sale mejor, todo el mundo quiere teletrabajo. No es cierto, todo el mundo no quiere teletrabajo. Hay gente para todo. Hay gente para todo. Las diferencias individuales hacen lo propio, depende del momento de la vida en el que tú estés. De pronto para la gente joven no necesita tanto la presencia física, el contacto visual, el contacto físico con otras personas, porque su manera de interactuar está con los medios tecnológicos. Entonces ellos están en chats, están en grupos, se comunican con estos, y a veces uno ve 2 adolescentes sentados comunicándose a través del ¿sí? Y están en el mismo espacio. Y están en el mismo espacio. Sí, de pronto para ellos, pues de alguna manera es una nueva realidad que se enfrentan, pero para todas las personas no es cierto que no necesitemos esto. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, que necesitamos pertenecer a un grupo y ser aceptado por el grupo. Y ya que la doctora menciona seres sociales, cuando estamos hablando, por ejemplo, de que todo fue como tan intempestivo, de listo, toca volver nuevamente a las actividades cotidianas y demás, hay muchas personas que ahí es donde ven afectada su salud mental, porque dicen, tengo que volver a socializar, tengo que volver a estar con mi compañero de trabajo, a relacionarme de forma directa con mi jefe, y de pronto me puedo ver afectado emocionalmente, pero yo no necesito de psicólogo. ¿Pero yo para qué un psicólogo? ¿Para qué? Pero fíjate que no para todas las personas. Para muchas personas, qué rico volver a vernos, qué rico conectarnos, qué rico tomarnos un café, que aunque sea para pelear, pero estemos juntos, ¿sí? Porque es que la vida social en un contexto laboral es importantísima. El aislamiento del ser humano es negativo para su salud mental. Entonces, a muchas personas tomaban la decisión, o las empresas, pensando que lo estaban haciendo correctamente, decían, no, se queda en teletrabajo, a usted le sirve porque usted tiene 2 niños pequeños. Sí, pero resulta que es que cuando yo tengo 2 niños pequeños, sí, entonces la persona decía, no, pero ¿para qué quiero empleada si voy a estar en la casa? Sí, y entonces el niño, pues es que un niño pequeño, cuando uno está en la casa, pues uno tiene que estar con el niño pequeño. Entonces venía la presión de tienes que estar conectado porque te estamos vigilando, ¿no? No es que usted esté en su casa sin hacer nada, sino que tienes que estar allí con tu niño pequeño. Pero también está con las labores de mamá, pero de empleado. Está con las labores de mamá. Entonces las pausas activas, ¿cuáles son? Vaya, lave la loza. Sí, porque tiene un descansito. Trabajar en otra cosa. Trabajar en otra cosa, eso se convierte en la pausa activa. Entonces, esas también fueron decisiones un poco intempestivas, mal planeadas, que pueden estar teniendo algo de incidencia en estos altos índices de afectación de la salud mental. Ahora, la salud mental es muy frágil, ¿no? Todos nosotros, hay un estigma alrededor de la salud mental. Eso como quiero llegar a ese punto del estigma de las personas que dicen, yo no quiero psicólogo, ¿yo para qué? Sí, yo para qué necesito un psicólogo. Hay una definición de un autor que se me pasa el nombre, que dice la ausencia de un trastorno mental. Porque ¿qué es un trastorno mental? Un trastorno mental es algo que está diagnosticado, medicado. Entonces hay un trastorno de ansiedad, hay un trastorno de depresión, y hay un trastorno que se maneja con terapia. Pero la ausencia de ese trastorno, el hecho que a mí no me hayan diagnosticado en un momento dado
una ansiedad o eso, no quiere decir que yo tenga una excelente salud mental, porque es que la salud mental es la que me da la capacidad de interactuar con los elementos de mi ya entorno. estigmatizamos que por el hecho de que si no es ansiedad y depresión, entonces ya no tiene nada. Ya no tiene nada. Entonces, también cuando empezamos como es tanto el estigma de salud mental, las personas también empezamos a decir, no, yo puedo con esto, yo lo manejo, ¿sí? Yo lo manejo. Además, existe mucha desinformación con relación a estas cosas. Muchos programas radiales donde pasan muchas personas a dar su concepto, a decir sí, a dar su concepto equivocado, mucha desinformación a través de Google. ¿Qué es la depresión? Ya encuentra uno 50 definiciones. Entonces, todo este acumule de información, pues también hace que la gente hasta se automedique, que la gente haga una cantidad de cosas que son equivocadas. Y el primer recurso emocional que uno como ser humano tiene que hacer es el identificar algo negativo me está pasando, necesito un alto en el camino y necesito pedir ayuda. ¿Sí? Pedir apoyo, ¿sí? Bien sea en mi organización donde trabajo, las organizaciones pues tienen que tener por decreto, por decirlo así, programas orientados a la salud mental, estar vigilantes de esas porque cosas. Hoy día es más donde se escuchan esos problemas en las organizaciones, que por el estrés laboral, que si temas de acoso, que bueno, de todo, ¿no? Exacto, es que todo se vuelve, es que es muy difícil determinar es esto o es lo otro. Todo se vuelve un conjunto de cosas. Entonces, bueno, digamos que la pandemia sirvió también para decir, mire cómo estamos de mal en programas de salud mental en las organizaciones. Cómo no estamos lo suficientemente preparados las personas que trabajamos en las organizaciones para dar una atención adecuada. Sí, yo no puedo pensar que yo manejo la salud mental de mis trabajadores a punta de charlas. De ahora se volvió de moda el webinar. Los webinars, las conferencias y ya asistió una conferencia, y ya. El trabajador sigue haciendo lo suyo y oye el radio, oye una conferencia como si estuviera oyendo una emisora radial. Eso no es funcional. Que entra por un oído y sale por el otro. Y sale por el otro. Eso no es funcional. Eso y ponerse a escuchar una conferencia buscada por YouTube es lo mismo. Lo que las organizaciones tienen que hacer es tener acciones bien planeadas, identificar su población vulnerable y tener acciones de promoción para todos los trabajadores, pero de prevención y de actuación. De acción concreta con las personas con casos detectados. Entonces se hacen los estudios de factores de riesgo psicosocial, se consigue un poco de información, pero pare de contar. Ahí yo quiero hacer un alto y la doctora mencionaba, si no es ansiedad y no es depresión diagnosticado, entonces no tengo nada. Como una persona, un funcionario, un colaborador al interior de una organización dice, pero es que a mí nunca me han diagnosticado y yo no siento esos periodos de ansiedad, eso, ¿yo por qué me tengo que tratar? ¿Cómo identificar ese funcionario, ese colaborador que es necesario? Es que empieza a haber como un deterioro en la calidad de vida de la persona. Ya empieza a haber un desinterés por relacionarse con otras personas, ya empiezan a haber cambios de humor, sí, ya empiezan a haber también descuido en la imagen personal, en la imagen física, se empiezan a notar cambios en la alimentación, ya la persona o aumenta su ingesta o disminuye. Entonces empieza a tener situaciones también de llanto. Sí, también de llanto, de irascibilidad, de mal relacionamiento, se empieza a afectar su desempeño. Sí, ya empieza la persona a no funcionar bajo unos parámetros de normalidad. No quiere decir que no habrá días en que uno esté un poco más melancólico que otros, pero es que esto se empieza a volver más frecuente, más constante. Empezamos a tener otro tipo de síntomas y de signos que allí deberían ser una alerta, ¿cierto? Para las organizaciones, cuando hace el estudio de riesgo psicosocial retomando esto, pues empieza a tener unos indicadores de cuántas personas están presentando una sintomatología que los coloca en riesgo. Esas personas deberían volverse el foco de empezar a hacer tamizaje y empezar a mirar a qué se debe esa sintomatología. ¿A qué se está presentando? ¿Es una cuestión pasajera? ¿Es que el día que yo apliqué los instrumentos no había dormido bien y me sentía aburrido? ¿O tengo una pérdida afectiva y tengo un alto sufrimiento emocional?
Claro, ¿sí? Y sale todo al revés. Y ya no... Sí, es que tengo problemas con mi jefe o es que tengo problemas con mis compañeros, porque es que los seres humanos somos una unidad íntegra que está en constante relación. En todo lado nos afecta lo que pasa en la casa, nos afecta nuestros propios temores, Entonces, nuestros según propios eso, miedos. lo entenderíamos como la importancia de tratarnos independiente a que no tengamos ningún padecimiento diagnosticado, pero desde una primera infancia. Claro, esto no es hasta cuando yo llegue a un trabajo y me empiecen a afectar las cosas. Es que eso viene desde la casa misma, en cómo le enseña uno a sus hijos a manejar sus frustraciones, a manejar todos sus miedos. Se las niega, se las castiga. Sí, porque uno oye de todo, uno oye a la antigua, entonces cojo la chancleta y doy duro, o sencillamente entonces me siento a hablar, o sencillamente negociamos, o sencillamente ignoro. Hay diferentes cosas. Porque entonces ahí nos pasaríamos para el otro lado. El niño que desde los 2 años ya lo tengo en psicólogo, no, es simplemente que todos como padres tenemos que formarnos. Todos como padres tenemos que tener claridad también. Por ejemplo, fíjate los últimos estudios que han salido, lo importante de lo dañosas y lo peligrosas que son los celulares y las redes sociales para los niños. Toda la sobreinformación que ahora hay. Toda la sobreinformación y cómo también a nivel neurológico se afecta esta sobreexposición de estímulos para un niño que su cerebro está en proceso de formación. Entonces, como padres, claro, cuando uno está bien ocupado y tiene un niño pequeñito y uno está ocupado trabajando en la casa, teletrabajo, coja el celular y pues claro, esa es la mejor manera de neutralizar a un chino. Usted le pone ese celular y después vaya, quíteselo. Y ahí lo deja quieto y usted se puede desentender. Pero entonces podemos decir que todo esto de redes sociales son buenas o malas, o hasta cierto punto. Pues es que todo en exceso es negativo. Todo en exceso es negativo. Tener una sobreexposición a redes sociales también es terriblemente negativo, pero también hay que entender que para allá los adolescentes y todo, de alguna manera es su manera de su formación, hacer parte de sus redes, pero no pueden ser las únicas. No pueden ser las únicas. Entonces yo como padre sí tengo que generar en mi hijo los espacios para el deporte, para la buena alimentación, para el buen relacionamiento. Yo no puedo ignorar de mi hijo las mentiras, por ejemplo. No puedo ignorar de mi hijo las mentiras y hasta validárselas. Sí, yo no puedo ignorarlas. Mi hijo tiene que aprender desde pequeño que las mentiras tienen unas consecuencias. Entonces, fíjate que la educación para lo que es el manejo, el recurso el fortalecimiento de los recursos emocionales, pues eso va desde la infancia. ¿Cómo le enseño yo a mi hija? ¿Cómo soy yo como modelo, como mamá? Porque si yo soy la primera que me descompongo delante de mi hijo, lo que le enseño es que esa es la manera de actuar. Claro. Y desde ahí se va configurando un patrón de cómo voy yo a responder frente a las diferentes dificultades de la vida. Y todo ese tipo de cosas, pues se hace promoción, se hacen campañas y ya cuando uno está trabajando en las organizaciones, pues deben existir acciones, programas, pero que vayan mucho más allá de las charlas. Ahí mencionaste todo el tema de prevención, de acción y esto, ya aquí estamos hablando desde los profesionales, que son los profesionales en psicología, que son quienes efectúan todo esto al interior de las organizaciones. Uh-huh. Ahora, 2 tips. Así, muy concretos, muy sencillos. ¿Qué deben tener estos profesionales en cuenta al interior de las organizaciones para decir mi campaña de prevención y de acción va a ser efectiva porque voy a hacer qué? Bueno, lo primero que debe tener un profesional es formación. Formación, buena formación. Y tener claridad de qué sabe y qué no sabe. Uh-huh. ¿Sí? Estos son temas delicados en donde uno no los maneje bien, pues se vuelven paisaje. Y es más mal lo que hace que bien. Que lo que no. En Colombia está reglamentado que quienes pueden trabajar estas temáticas en el país son los psicólogos que tengan formación en seguridad y salud del trabajo. Pero también deben tener buena formación y tener una buena comprensión de lo que es la salud mental. Uh-huh. ¿Sí? De lo que es la salud mental, de lo que es todo este tipo de cosas, de cómo complementar un diagnóstico, de cómo trabajar muy bien y hacer programas donde yo tenga indicadores, donde yo vaya llevándolo a vigilancia epidemiológica. Y un requisito es que usted esté bien formado. Si yo como psicólogo no estoy bien formado para eso, pues desconfiguro las cosas y termino haciéndole gastar plata a la empresa, pero no se está invirtiendo en el objetivo que se está buscando. Ese es el primer tip. Y el segundo, pues sí tiene que formar parte de las políticas de la empresa el trabajar hacia el bienestar psicosocial y la calidad de vida. Porque eso mejora el rendimiento porque también. Porque eso mejora
todo. Cuando nosotros como empresa rendimiento, invertimos, productividad, todo. Cuando yo una vez escribí un artículo y la persona que lo editó me escribió las palabras allí claves, sí, que se volvieron un poco mi bandera cuando trabajo estos temas, y es que cuando una empresa invierte en bienestar y calidad de vida, invierte en productividad. Porque si una persona no vive con calidad, no trabaja con calidad. Entonces hay unas razones de peso. Esto hay que trabajarlo no solamente porque lo pide la ley, esto hay que trabajarlo porque es un tema de responsabilidad social. Esto hay que trabajarlo exacto, y también es un tema de responsabilidad social en términos de que las empresas con qué se comprometen con la sociedad, con sus trabajadores, a que ninguna de sus acciones van a poner en riesgo a sus trabajadores ni a sus familias. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir, no, es que eso es problema de él porque eso es lo que le pasa en la casa. Y yo como empresa, no, porque es que ese ser humano que tiene allí trabajando para él, pues es un ser humano que no se puede quitar el chip cuando entra a la organización. Y esto se vuelve un conjunto de cosas, tanto personales, tanto individuales, sus propios miedos, sus propias malas estrategias de afrontamiento. Y la parte laboral, pues es muy difícil decir, no, es que esto es culpa de acá, entonces yo manejo lo que es culpa de acá. Eso no se puede hacer. Al ser humano hay que verlo desde su integralidad, desde las condiciones que los rodean y todo lo demás. Sabemos, por ejemplo, ahorita con lo que mencionabas de que los profesionales deben estar formados. En este orden de ideas, sabemos que en la Universidad del Bosque hay diferentes campos de formación puntualmente para que las organizaciones con sus profesionales puedan abarcar estos temas. ¿Cómo desde la Universidad del Bosque aportamos para ello? Claro, es clave lo que tú mencionas, porque es que fíjate que si nos vamos a revisar el mismo enfoque filosófico de la Universidad del Bosque, que dice que por una calidad de vida, su calidad y su sentido, pues todas las acciones que tiene la Universidad del Bosque estarán enmarcados en el modelo biopsicosocial, enmarcados en todo este tipo de cosas para que nosotros trabajemos salud y calidad de vida desde los diferentes programas. Esto se vuelve un eje transversal para todos los programas que tenemos, y específicamente en las áreas de la salud, pues la Universidad del Bosque cuenta con la Facultad de Psicología. La Facultad de Psicología cuenta con especializaciones en términos de psicología de la salud, psicología del deporte, psicología social, la psicología clínica y la autoeficacia, la psicología de desarrollo infantil y la psicología organizacional y de la seguridad y la salud en el trabajo, que es un programa que está enfocado a psicólogos, únicamente a psicólogos, pues para dar respuesta no solamente a lo que pide la ley, porque la ley determina que este es un tema de psicólogos, sino para dar respuesta a todas las problemáticas que se tienen en el orden de la salud mental, en el orden del bienestar, de la calidad de vida. En todos esos puntos claves en una organización que pueden afectar. Para que en una organización se entienda que bienestar no son feria, fiesta y espectáculo. Que es la fiesta de fin de año. La fiesta de fin de año, sino que bienestar es un conjunto de acciones y de actividades que realiza la organización para asegurar el bienestar y la calidad de vida. Excelente. Y en eso se requiere tener formación, es ser especialista, no solamente conocer lo que pide la ley, que es importante, sino darle una mirada, un enfoque teórico para que todas nuestras acciones estén bien fundamentadas, un enfoque investigativo para que tengamos ese rigor de pensamiento cuando lo hacemos. Y a través de esto, sí, también la Universidad del Bosque crea diplomados, crea acciones, cursos cortos, porque siempre está trabajando en conjunto mirando, ¿sí?, cuáles son las cosas que se requieren, en que tenemos que formarnos. Entonces tenemos el diplomado en gestión de la salud mental y del riesgo psicosocial, diplomado en salud mental, otras facultades también trabajan diplomados sobre manejo del estrés y cosas por el estilo. Y también si las organizaciones necesitan temas puntuales que digan, yo veo que en mi organización necesito fortalecer esto. O fortalecer a mi grupo de profesionales o trabajar con mis trabajadores. Acciones de capacitación que no sean charlas, sino que sean acciones de formación. Una cosa muy diferente es la información que yo le doy a mi trabajador, que es una información descriptiva, y otra cosa es la formación. Y lo único que cambia conducta
es la formación. Es la formación, excelente, ¿sí? Doctora, porque escuchándola así podemos concluir que la salud mental hace parte de esa agenda de la comunicación actual en las organizaciones, en nuestra vida, en nuestro diario. Y es importante, sobre todo en este caso que estamos hablando de los psicólogos, pues que se sigan actualizando, porque su conocimiento en nuevas terapias, en nuevas temas que hoy la actualidad demanda, pues son necesarios ¿para qué? Para aportar al bienestar de la salud mental de las personas. Total, y no solamente nuevas terapias, ¿no? Sino nuevas estrategias de intervención para la gestión de las organizaciones y que se vuelva una meta y no un fin. Hoy curiosamente leía un objetivo de un evento que van a hacer en otra universidad y decía, gestión de la salud mental. ¿Cómo gestionar la salud mental a través de la mejora del desempeño? No, es cómo mejorar el desempeño a través de la gestión de la salud mental. Sí, tiene que volverse un fin. Ahí sí el orden de los factores altera el producto. Claro, porque tiene que volverse un fin, no un medio. Excelente, sí. Doctora Yolanda, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Educast. A usted muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto y vuélvame a invitar. Claro que sí. Bueno, recuerden que estamos en la tercera temporada de Educast, el podcast de educación continua de la Universidad El Bosque, donde vamos a debatir, hablar y poner en la mesa de la mano de expertos los temas más relevantes e importantes del mercado y el sector laboral. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @uelbosque.educon. Allí encontrarán la información más actualizada en cursos y diplomados de la División de Educación Continua de la Universidad El Bosque. Soy Andrés Torres y nos volvemos a encontrar en el siguiente capítulo de Educast.